Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya regresando a nuestro estudio. Les confieso, con una amenaza de gripe por allí, de resfriado, todo parece indicar que esas pequeñas lloviznas al sur de la Florida pues han surtido efecto, o tal vez es un tema de descanso, pero bueno, de cualquier manera ya estamos acá para volver a nuestro acostumbrado recorrido informativo. Y me disculpan, como les he dicho, les he advertido arrancando el programa, arrancando esta semana también un nuevo mes. Ya se nos ha ido la mitad de este 2018, increíble lo rápido que pasa el tiempo. No sé si les ocurre a ustedes, pero particularmente he notado con sorpresa la velocidad en la que se nos van los días. Ya acabamos de arrancar el año y ya pareciera que se va a terminar, y bueno, pues a veces nos preguntamos, pasa muy rápido el tiempo, pero siguen nuestros problemas desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista del narcotráfico, de la corrupción, de las dictaduras en nuestro continente, tantas cosas que faltan por resolver y que ojalá que pasaran tan rápido como pasan los días. Bueno, como les he dicho, nuestra emisión número 688 va a estar bien cargada de informaciones y vamos a arrancar, de hecho, con México. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Quiero aprovechar para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña como siempre a través de Américas Noticias. Elena Madán, como de costumbre, ya por allí de primerita, conectada con nosotros. Berta María Araujo, también Ruthie Alcocer, Luis Alberto Bonillo, Oscar Castillo también nos saluda desde Ecuador. Oscar, ¿desde qué parte de Ecuador nos saluda? Ojalá que sea desde Quito. Extraño mucho ese Quito tan sabroso en términos de comida, de su gente, del clima, del paisaje, sobre todo al aterrizar en esa famosa avenida de los volcanes. Jaime Ortiz también nos saluda, un abrazo para ti también, Jaime, bienvenido a tu casa. Rudy está desde Chile, no sabía, Rudy, que estabas en Chile, pues bienvenida también como siempre. Luis Alberto Bonillo, Ivonne Aristigueta, Gelbit Pereira, Lina Escobar también, bienvenida. Bueno, en fin, muchas cosas tenemos para conversar el día de hoy. Veo que por allí llegó, bueno, de pronto tengo que revisar algo. Elena dice, sí, realmente este año ha pasado demasiado rápido y sí, muchas soluciones, es lo más triste lo que falta. Bueno, a ver, Karina también Gómez nos saluda desde Miramar, acá muy cerca, en la Florida. Debo comenzar con noticias no muy alegres, de hecho todo lo contrario, que particularmente afectan profundamente y tiene que ver con México. México está viviendo, si no la peor, una de las peores etapas de su historia democrática. Y digo una de las peores etapas porque el crimen organizado, los carteles de la droga, han enfilado su artillería para destruir cualquier intención para fortalecer las instituciones mexicanas. Ustedes recordarán que hace apenas 4 o 5 días hablamos de la alarmante cifra, si mal no recuerdo, de 106 personas asesinadas. Y cuando digo 106 personas, estoy hablando de 106 candidatos o precandidatos o políticos que pues están en el marco de estas elecciones que se llevarán a cabo este 1 de julio, a menos de un mes. Han pasado 4 días, ya van 110 los políticos asesinados en México. Fíjense que Infobae de Argentina nos cuenta justamente que mataron a una candidata a diputada y a una regidora en México, y ya son 110 los políticos asesinados en la campaña electoral. Leo textualmente el titular de Infobae de Argentina. El ataque ocurrió en el estado de Puebla. Las mujeres integrantes del Partido Verde Ecologista fueron halladas muertas en un vehículo abandonado en el municipio de Jalapa. Y por supuesto, antes de leer completamente esta nota, les invito a ustedes también a compartir su opinión. Me pregunto,
Así como en el caso de Venezuela, en reiteradas entrevistas, por cierto, quiero mandar un abrazo especial a mis colegas periodistas que tuvieron la amabilidad de invitarme, cerrando la semana pasada, a Oscar Aza en su programa en Mega TV, a María Laria también en Feed Latino y también a mi querida y gran amiga Carla Angola a través de BTV Miami. Pues siempre la pregunta es la común en el caso de Venezuela: ¿cómo salimos de esta dictadura? ¿Cómo salimos de esta crisis? En México me hago exactamente la misma pregunta. Alejandro Dueñas se está conectando por allí. Bienvenido a tu casa. Me hago la misma pregunta porque digo, México ha vivido una historia muy gris, al menos los últimos 70 años, muy gris en torno al tema del narcotráfico, de los asesinatos, no solamente a políticos, lo que han vivido mis colegas periodistas de América Latina. Es el país número 1 en asesinatos a trabajadores de la prensa. Es prácticamente la profesión más difícil, junto por supuesto a la del político, ¿no? Pero me pregunto, y a ustedes también se lo hago, ¿cómo resolver el problema de la violencia en México? ¿Qué se puede hacer en México para que no se sigan viviendo este tipo de situaciones? Ver a 2 mujeres, a 2 damas, candidatas a ocupar puestos, además, bueno, si se quiere, hasta menores, una regidora y un puesto de diputado. Así sea mayores o menores, de cualquier manera, esto no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Fíjense que tal como se los he comentado, esta candidata a diputado y una regidora fueron asesinadas a balazos la madrugada de este sábado en el central estado de Puebla, con lo que la cifra de políticos muertos de manera violenta durante el actual proceso electoral en México llega a los 110. Mediante un comunicado, el Partido Verde Ecologista de México condenó y lamentó el atentado en el que perdió la vida Juana Irais Maldonado, aspirante a diputada por el distrito local de Huachinango, en Puebla, en el que también fue asesinada Erika Cázares, regidora del municipio, Juan Galindo y colaboradora de Maldonado. Según reportes, elementos de la policía local fueron avisados de un vehículo abandonado en el municipio de Jopala, en el cual en su interior hallaron ambos cuerpos y 10 casquillos percutidos. Por supuesto, la violencia que vive alarmantemente México. Exigimos a las autoridades locales y federales el esclarecimiento de este asesinato perpetrado en contra de Juana, quien fuera miembro activo y distinguido de este instituto político en Puebla, en el cual también perdió la vida Erika, colaboradora de Juana y militante del Partido Verde, apuntó el partido en una nota. Y no solamente hablar del caso de estas, de hecho, jóvenes asesinadas, sino que además de ellas, también fue asesinado otro candidato del PRI a regidor en el estado de Guerrero. Fíjense cómo el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado mexicano se ha encargado de destruir vidas y de desmontar la institucionalidad mexicana a lo largo y ancho del país. Fíjense que otro candidato a las elecciones el próximo 1 de julio fue asesinado en México. Son más de 80, bueno, esto parte de lo que ocurría, ¿no? Que había muerto para su oportunidad en manos del crimen organizado desde septiembre del 2017, según las cifras de la consultora Etelec. Rodrigo Salado pues se ha sumado este jueves a la lista negra. El joven candidato a regidor en el municipio de San Marcos, en la costa chica de Guerrero, al suroeste de México, falleció después de que 3 hombres a bordo de un vehículo se acercasen hasta el coche en el que pues circulaba y disparasen contra él. Una nota del País de España. Así que junto a él y a estas candidatas al cargo de diputado y también de regidores, bueno, ya llegamos a 110 asesinados en México. Díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio en México se puede atrever ante tal barbaridad a lanzarse a cargos de elección popular? El fin último de todo esto tiene que ver con el mismo que quiere infundir el terrorismo internacional. Estos grupos y estos carteles, al igual que en el caso de Colombia con las llamadas guerrillas, no son ni carteles ni guerrillas, señores, son grupos terroristas
que por supuesto para financiarse utilizan el narcotráfico, utilizan la trata de blancas, utilizan el secuestro de personas, la extorsión, el cobro de vacunas. Son grupos terroristas. Y para muestra un botón, ¿cómo avanzar en México? ¿Cómo llegar al desarrollo que tanto quiere México ante esta realidad? Seguro algunos dirán, bueno, es que tiene que haber mano dura. Bueno, pero justamente cuando se saca el ejército mexicano, la mano se les pasa, no están formados para el control civil, violan derechos humanos, luego se vuelven se replegan y continúa exactamente el mismo problema, porque es de estructura, es de base lo que ocurre en México. A ver, voy a incorporar los comentarios. A ver a quiénes más tenemos por acá. Ana Irán Avendaño también, Karina Gómez en Navarrera. Ya la había saludado, por cierto. Ana Irán dice justamente, es triste ver realidad en diferentes países. Saludos desde Venezuela. Sí, y fíjate, Ana Irán, es muy triste, pero además es muy importante que veamos lo que ocurre en el resto de nuestro continente, de nuestros países. Esto nos permite entender a los mexicanos, a los guatemaltecos, a los chilenos, a los uruguayos, que no estamos solos, que son problemas que si no se comparten, al menos están allí para enseñarnos. El problema es, como lo comenté hace menos de una semana, no aprendemos de los errores ajenos. Lamentándolo mucho, terminamos cayendo en exactamente los mismos problemas. A ver, Elena dice, México y en Nicaragua, donde ayer dispararon a quemarropa a un joven de 15 años, correcto, minutos antes había pedido que no lo mataran. Son noticias que uno no quisiera saber, sin duda alguna. Roland Val también nos saluda desde Cataluña, además la tierra donde tengo mis amores, a mis padres, a mis hermanos. Un abrazo especial para ti, Roland. Oscar Flores dice, ¿qué tal, Vladimir? Soy de Machala, provincia del Oro, territorio de la costa ecuatoriana. Semana anterior estuve en Quito viendo la transmisión que hiciste sobre las elecciones en Colombia. Correcto, Oscar, me acuerdo que estuviste conectado allí compartiendo con nosotros. Ivonne Aristiguieta dice, y ahora posible presidente de la izquierda de México, creo que la educación es fundamental. Y fíjate que veo que Rosa María Fernández Urbani también está con nosotros. Ese es el segundo punto. Es decir, entender lo que ocurre en México. Y es muy importante destacar esto, lo que ha venido ocurriendo durante tantos años en México y cuál pudiera ser una de las causas justamente que ha catapultado a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, para prácticamente ya ser irreversible su victoria en México. La última, la más reciente encuesta, da a AMLO el 52% de favoritismo del electorado mexicano. Si ustedes me preguntan, sin temor a equivocarme, en México, el 1 de julio, gana AMLO y en Colombia, el 17 de junio, gana Duque. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque las diferencias estadísticas son lo suficientemente grandes como para asumir que aún metiendo error muestral y asumiendo algún tipo de variación porcentual, pues no hay posibilidad, al menos lo que leemos nosotros, no hay posibilidad o no hay otra posibilidad. Fíjense que en el caso de la BBC de Londres, titula una nota bien interesante que les quisimos traer, que decía justamente AMLO lidera las encuestas presidenciales en México. ¿Quiénes son los votantes que le dan esa ventaja? El tema intriga a muchos en la elección presidencial mexicana. El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, no ha salido bien librado en los últimos 2 debates. Prácticamente a diario enfrenta críticas de sus adversarios, de intelectuales, de ciudadanos en redes sociales y comentaristas en los medios de comunicación. A pesar de eso, en cada medición de la referencia electoral, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia lidera las encuestas. Una de las más recientes, tal como se las comentaba, publicada apenas este 30 de mayo, hace unos 3-4 días, por el diario Reforma, le ubica con el 52%
50% de respaldo. Detrás de los buenos números de AMLO, coinciden especialistas, hay una mezcla de nuevos electores, escúchenlo bien, profesionales liberales, campesinos, pequeños empresarios y universitarios. Una nota, insisto, que publica la BBC de Londres. Pero sobre todo hay muchos ciudadanos desilusionados y molestos con la situación actual del país, que padece la crisis de violencia más grave. Les decía, les había hablado de 70 años, prácticamente, según lo que retrata la BBC Mundo, está hablando casi de 100 años de historia de violencia. Repito, lo que ocurre acá es que hay muchos ciudadanos desilusionados y molestos con la situación actual del país, que padece la crisis de violencia más grave desde 1926, cuando empezó la Guerra Cristalera. Se trata de un fenómeno que no había ocurrido en las anteriores dos contiendas presidenciales donde participó el izquierdista. En el 2006, por ejemplo, AMLO fue el candidato favorito en casi toda la campaña. Pero al final bajó su popularidad y perdió la elección tras un polémico fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la siguiente elección presidencial, en el 2012, remontó, mejor dicho, desde el tercer sitio en el que se encontraba en las encuestas hasta casi alcanzar a quien finalmente fue el ganador, el actual presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros seguimos ese caso. Ahora la situación es distinta. A pesar de lo que López Obrador llama la guerra sucia en su contra, sus niveles de respaldo no cambian. Y por supuesto BBC Mundo se hace la pregunta, ¿por qué? De antemano, pues hay que asumir que la violencia es tal que una ruptura con el sistema que actualmente ha venido gobernando México se hace necesaria. Y si se hace necesaria y en lo necesario hay un candidato que logra enganchar con el pueblo, así no estemos de acuerdo con ese candidato, pues la fórmula, en esa especie de receta de cocina, termina dándote como ganador a AMLO. Esto, por supuesto, genera, digamos, muchísimo nerviosismo en los mercados de capitales, en la propia ciudadanía mexicana, pero también hay que entender que esa misma ciudadanía mexicana está sumida en la peor desgracia violenta de su historia. Me hace recordar aquella oportunidad en la que escogieron a Chávez en el 98. Venezuela no estaba para nada en su peor desgracia. Sin embargo, estaba viviendo también una de las peores crisis en su oportunidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etc. Se vivía una crisis muy fuerte. Chávez aparece como ese caudillo, como ese salvador, como esa opción que no había llegado al poder. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? La gente, la mayoría, votó por Chávez. No por Chávez en sí mismo, sino por lo que podría representar el cambio de rumbo. Lamentándolo mucho, ya tenemos cuál es el resultado. Fue muchísimo, abismalmente, si fuese matemático, diría factorialmente peor a lo que se vivió previa a 1998. Bueno, ojalá que en México esto no sea lo que ocurra. Por supuesto, uno tiene que apostar a que el ganador gobierne de manera efectiva para su pueblo, sea quien sea. No podemos apostar al fracaso, y mucho menos cuando ya nos imaginamos que va a ganar AMLO. ¿Y por qué no podemos inclinarnos hacia el fracaso del candidato o el presidente electo, futuro presidente electo? Bueno, porque nuestros países tienen que seguir avanzando. Ojalá, le pedimos a Dios, que de ocurrir esta victoria, pues ocurra algo similar a lo que ocurrió en Ecuador. Es decir, no todo el mundo tiene que ser igual a Castro, a Evo, a Ortega y a Chávez. Puede ocurrir cambios como el que ha ocurrido en Ecuador, con un presidente de izquierda que llegó bajo la Revolución Ciudadana, bajo el paraguas de Correa. Y bueno, pues resulta que el señor ha salido muy bien parado. Que aún estando aquí, recuerdo, en la campaña electoral ecuatoriana,
recuerdo, la oportunidad de entrevistar a un gran líder ecuatoriano acá en la Florida Central, Julio Rocha, a quien le mando un abrazo especial, quien, si mal no recuerdo, apoyaba a el candidato opositor. Y bueno, pues nada, ganó Lenín Moreno. Con mucho recelo estuvimos revisando su gestión inicial y luego las sorpresas fueron para bien, tanto así que su principal benefactor se convirtió en su principal enemigo político, que es el propio Rafael Correa, que ha quedado fuera de cualquier opción, de cualquier posibilidad de seguir manteniéndose en el poder como un caudillo, como lo ha sido Evo Morales, como lo ha sido Daniel Ortega, como lo ha sido Maduro, Chávez, Castro, y ustedes ya los conocen. Entonces, a lo que hay que apostar aquí es que si AMLO gana, pues hay que apostar al éxito y apostar a que ojalá no se convierta en otro dictadorzuelo latinoamericano. Anaya no logró capitalizar, es una gran realidad, no logró captar la atención del pueblo campesino, de las principales poblaciones de México. Y bueno, la realidad es que la violencia pareciera ser un foco fundamental en todo esto. Vamos a incorporar algunos comentarios, bueno, todos, de ser posible, voy un poco más atrás. A ver, Elena dice, sin querer distraer la atención del tema que estás tratando, me conmovió mucho ver el video del señor Vivas. Lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, por supuesto que sí. Karina Gómez dice, no quiero pensar que estoy paranoica, pero todo esto es el resultado de la extensión, o es el resultado de la extensión del narcocomunismo. Alfredo Guillén, bienvenido a tu casa, dice, pero no puede haber defensa a los derechos humanos si estos grupos los amedrentan diariamente. Creo que son valores millennials, estos pautados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Claro, Alfredo, lo que pasa es que a lo que me refiero es que cuando ha salido el ejército a la calle en nuestros países, no solamente en México, la violencia se ha mantenido e incluso se incrementa, y dentro de la conflictividad social terminan muriendo y terminan siendo víctimas, desplazados, etcétera, los civiles, no los terroristas, no el ejército. Por eso es que digo que es bien compleja la situación que se vive. Luis Alberto Bonillo dice, ¿cuánto tiempo tiene el tráfico de drogas en México? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de casi 100 años de historia en términos de la violencia mexicana. Evelyn Thomas nos saluda. Luis Alberto dice, en Venezuela podemos salvar al país con lo terrible que pasa en México. Sabemos de dónde radica, están los cuarteles, ya que ellos tienen todas las rutas. Arsenia Prieto nos saluda también. Elena dice, y ahora el desastre que acaba de caer sobre España. Memi Geleo también dice, todos con AMLO, bienvenido a tu casa. Me encantaría, si por lo que veo eres partidario de AMLO, que puedas compartir con nuestra audiencia latinoamericana. ¿Por qué vas a votar por AMLO, por Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no hacerlo por los demás candidatos? Aquí todos son bienvenidos, siempre que, por supuesto, hagamos las cosas con respeto. Más bien, nutre muchísimo la discusión el poder contar con distintas opiniones sobre la discusión que siempre planteamos. Arsenia dice, qué buena entrevista tuviste, Vladimir, felicidades, las vi todas y te vi cantar, gracias Arsenia. Por ahí voy a montar ya en YouTube, montaron completamente el programa que hice con Carla Angola, y falta aún el de Oscar Aza, luego lo compartiré. Elena dice, ojalá Dios te oiga y el candidato AMLO se comporte a la altura de los mejores intereses de la región, por la paz, la soberanía, pero sobre todo por el bienestar y los derechos del pueblo. Pues claro, es que a eso hay que apostar. Fíjense que, por ejemplo, hablando de este tema del favoritismo que tiene AMLO, en una respuesta, dice BBC News Mundo, a Royce Campos, director de la empresa de opinión pública consultora Mitofsky, es que ahora el candidato obtuvo el respaldo de grupos y sectores que no le apoyaron en las contiendas anteriores. Por ejemplo, históricamente empresarios y electores del norte del país se mostraban abiertamente contrarios al candidato. No es el caso de la elección del 2018. Sus principales contrincantes, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, de las coaliciones Por México al Frente y Todos por México, respectivamente, no han logrado el impacto de AMLO entre los votantes. Anaya, por ejemplo, y se los comentaba un poco más temprano, no ha podido conectar con la gente mayor, pero Meade lo hace o no lo hace con los jóvenes, explica Campos. La ventaja de López Obrador es que penetró en todos los segmentos, incluso en lo urbano y lo rural, mientras
mientras que Anaya no entra en lo rural y Meade no puede en lo urbano. Otro segmento otro elemento es el respaldo de los nuevos electores entre los 89 millones de mexicanos con derecho a votar. Esa cifra exacta no la tenía, qué bueno ya tenerla acá a mano. Con derecho a votar hay más de 11 millones de jóvenes y de ellos 4.8 millones votarán por primera vez. Los jóvenes entre 18 y 21 años de edad que prácticamente toda su vida conocieron a López Obrador de candidato. Desde el 2001, cuando era jefe del gobierno de la capital, el ahora candidato empezó su camino a Los Pinos, la residencia presidencial, una ruta que no abandona desde entonces. Por eso, entre los jóvenes, AMLO tiene buena imagen, apunta el director de Consulta, y también, por supuesto, por otras razones. Una de ellas tiene que ver con cosechar el enojo. Además de los jóvenes electores, en la base de votantes que apoyan al candidato de izquierda hay gente con otros perfiles. López Obrador, por ejemplo, cosecha el enojo de muchos por los últimos 3 gobiernos mexicanos. Dice el politólogo Eduardo Uchim, el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fíjense que hay similitudes en términos de campaña con el cosechar el enojo en Colombia por parte de Gustavo Petro. En la mayoría de la sociedad hay hartazgo por el estado de cosas en el país, particularmente por la violencia, pero también por la corrupción, dice el analista a la BBC Mundo. Son segmentos muy amplios que se sienten burlados, pues tienen que afrontar sacrificios con aumento de impuestos a productos, por ejemplo, de la gasolina. También se habla de populismo, un mensaje y un discurso digamos, común, ya lo hemos escuchado en el resto de nuestra América, de los grandes populistas. El discurso AMLO se encasilla en este discurso, pero bueno, al fin y al cabo, a diferencia de lo que ocurrió con Petro, como lo que ocurre con Petro en Colombia, el caso de AMLO logró disparar su campaña basándose justamente en estos elementos, los nuevos electores, el lograr haber conseguido el apoyo que antes no consiguió con empresarios, pero también con el sector campesino, con los adultos mayores, y además el entender que la crítica a la violencia y a la corrupción y al status quo, al estado de partidos, pues se convertiría potencialmente en un arma muy poderosa para decir: hey, yo vengo a romper con todo esto, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y de esta manera vamos a construir un México, distinto. Otro elemento que no incluye la BBC y que coincido, lo dije el viernes pasado, tiene que ver con el discurso de Donald Trump. De alguna manera también ha permitido que el nacionalismo mexicano tome cierta fuerza, y esa cierta fuerza también se está inclinando en el caso de AMLO. A ver, Rosa Fernández dice: la democracia no logra dar respuestas a las expectativas de los ciudadanos. Los partidos tradicionales son los responsables, que han estado distraídos en otros menesteres. Mientras tanto, la extrema izquierda mundial ha estado haciendo la tarea. ¿Democracia?, nos pregunta Rosa Fernández. ¿Es posible? Tienen que nacer nuevos estadistas y eso lleva su tiempo. Qué buen comentario y aporte nos da Rosa María Fernández Urbani. Bienvenida, como siempre. Mario Eugenia Goto nos dice... a ver un segundo, dice: excelente entrevista con Carla Angola. Gracias, María Eugenia, muy preocupada por la situación política de España y aquí en Italia, sin duda. Las cosas como que no se enfrían en ninguno de nuestros países. Bueno, nos toca hacer una primera pausa, una pequeña pausa comercial, y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 688. No se vayan, que ahora nos vamos a hablar de la OEA, vamos a hablar de Venezuela, vamos a tocar brevemente a Colombia, entre otros países. Así que no se vayan, que ya regresamos.